grabando. Como les dije antes, a los que se acabaron de unir, hoy vamos a ser muy pocos. Eso es normal. Yo no hice publicidad en ningún lado, solo en el grupo. Y algunas personas, pues, que por su parte quisieron invitar a familiares o amigos que tuvieran dudas en estos temas. Los invito a que expresen cualquier duda o aporte que tengan en cualquier momento. Yo estaré sumamente contento de que lo hagan porque si no vamos a durar, pues va a durar muy poco la charla, ya que lo que yo tengo para decir no es tan extremadamente complejo, sino más bien poniendo palabras en las que se puedan entender. Y por otro lado, pues obviamente los que presenten casos o presenten dudas específicas pueden ayudarnos a extender el material del que estamos hablando, ¿listo? Entonces, bueno, como decía, ¿cómo mejorar la empatía en el proceso de selección? Yo no creo que aquí todos sean paisas o sean de Antioquia, eso es muy natural aquí, pero cuando tú vas a un proceso, normalmente lo que la persona espera de ti, y hablo más en cargos de bajo a mediano rango, es que seas una persona activa, que demuestre una buena actitud, que no sea problemática, que demuestre estabilidad mental y que demuestre, digamos, una capacidad para estar en el tiempo en esa organización. De ahí vienen muchas preguntas, vienen las preguntas sobre em, tienes familia, con quién vives, te pasas mucho de casa, eh, eres muy inestable en términos relacionales. Si yo soy psicólogo y un candidato me empieza a hablar en la entrevista repentinamente de su exnovia, de otro exnovio, me empieza a hablar de temas muy personales sin yo haberlo preguntado o indagado por eso, pues ya me está diciendo algo ahí, aunque no me lo quiera decir, ¿cierto? Entonces, yo los invito a que en los procesos de selección, cuando estén hablando con un reclutador, primero piensen muy bien lo que están a punto de decir y si es necesario, pues que hablen más despacio para que no cometan este tipo de errores, porque a veces lo personal normalmente escapa en lugares donde no debería estar, ¿cierto? Entonces, en un proceso, ¿cómo empatizan más con un reclutador, con un psicólogo de cualquier empresa? Vale aclarar primero que pues, gente amargada y gente mala y psicólogos y reclutadores malos hay por miles y eso siempre va a ser y es así no solo en esta carrera sino en todas, ¿cierto? Vas a encontrarte a veces con reclutadores que han tenido un mal día o que el jefe los acaba de regañar y pues se van a desquitar contigo aunque tú acabes de conocerlos. Eso pasa con todas las carreras y lamentablemente es mejor que se los deje claro a que ustedes luego digan que todos los reclutadores son así o que todos los procesos van a ser así. No, lamentablemente la suerte también juega en lo que es ese proceso. Em, entonces, a la hora de generar empatía, lo principal viene siendo detectar como el contexto en el que se está desarrollando la relación. Pónganle atención al reclutador. Véanse ustedes no solo como en un proceso donde los están eligiendo, sino donde ustedes también están participando activamente. Muchas veces vemos estos procesos como entes pasivos. Nos quedamos callados, esperamos a que nos pregunten, no hablamos hasta que nos den permiso de hablar. Cuando en esta cultura latina, que es colombiana, realmente lo que más se valora es las personas que son vivas, las personas que son activas, que son energéticas, que son capaces. De hecho, para empresas internacionales, y ahorita tocamos ese tema, lo más importante en una persona cuando están buscando un candidato extranjero, digamos en Colombia, es esta capacidad. La capacidad de demostrar, digamos, una actitud positiva, capaz, que normalmente ellos no pueden encontrar en ese tipo de culturas tan anglosajonas. ¿Sí? Por ejemplo, un candidato estadounidense normalmente no va a mostrar este tipo de comportamiento, pero es por un asunto cultural. Ellos simplemente no son así. Y el estereotipo que se tiene de nosotros es ser así. Y más aquí. Sé que nuestra cultura como tal puede ser muy sumisa, nos invita a que seamos sumisos y aquí las organizaciones suelen ser bastante violentas con eso. Entonces el jefe siempre deja claro quién es el jefe, el, el subordinado siempre deja claro que él es el jefe y es tanto como toda esta cultura del lamebotas, del lambón, que eso se ve en todas las organizaciones, ¿cierto? Entonces, lo que intento dejarles claro es que aunque eso exista y aunque nos enseñen a hacerlos
agachar la cabeza y esperar. Lo ideal en el proceso es demostrar que uno no es un simple subordinado, sino que uno está dispuesto a más. Habrá algunos contextos donde eso no les va a funcionar y yo diría que en los mejores contextos les va a funcionar. Entonces, cuando yo, por ejemplo, llego a un proceso de selección, lo primero que hago es saludar fuertemente, saludamos a la persona, un apretón de manos nunca hace mal, seas mujer o hombre, siempre con su debida distancia, con su debido respeto, se saluda, se sienta amablemente en la silla y comienza la conversación. Como les digo, yo les recomiendo digamos que mis palabras no son, digamos, estrictas. Ustedes, según analicen el contexto, van tomando decisiones, pero yo les recomiendo siempre ser activos en el proceso. No solo se queden callados y esperen a que el reclutador, el psicólogo de turno tome las decisiones y decida el ritmo de la conversación. Hablen ustedes cómo ha estado su día, cómo ha estado, em, cuénteme cómo es esta organización, eh, qué están buscando en un candidato, qué requisitos están pidiendo. A veces les van a decir que no les pueden decir y siguen el ritmo de la conversación. Pero bueno, hagamos este ejercicio ahora que se están uniendo más personas y simulemos una entrevista. Bueno, la voy a simular yo. Si alguien quiere participar, como les digo, en cualquier momento puede hacerlo. Cuando llegas a la entrevista, normalmente las preguntas generales, personales, cómo te llamas, em, dónde vives, cuántos años tienes, eso normalmente creo que está prohibido mucho preguntarlo, pero pues a veces se pregunta, normalmente aquí se pregunta todo el tiempo. En procesos internacionales jamás te preguntan tu edad, jamás. Entonces, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? A ver, yo hace rato no trabajo aquí en Colombia, pero normalmente se pregunta cómo está tu relación de pareja, tienes hijos. Sobre los hijos, para dejar como un paréntesis claro, muchas personas dicen que decir que uno tiene hijos es malo y es interesante porque es todo lo contrario. Y también depende del tipo de empresa. Aquí voy a volver a meter el concepto que había metido antes de cómo habíamos categorizado las empresas en nuestra última charla entre empresas tradicionales y empresas modernas. Creo que no hay que explicar mucho, pues, cuál sería la diferencia, ¿cierto? Entonces, para las empresas tradicionales, tener hijos es un gran plus, porque les está diciendo, y yo no les voy a hablar como niñera, les voy a hablar de la forma más realista que pueda, es que si usted tiene hijos, usted está obligado a trabajar, usted está en obligación de venir al trabajo y usted está en obligación de mantener ese trabajo. Entonces cualquier gerente o operario de planta va a decir, esta persona tiene hijos, y entonces para ella va a ser más jodido renunciar. O digamos quejarse o poner problema o meterse a un sindicato sabiendo que yo la puedo echar. Entonces, normalmente esa es la razón. Los hijos, digamos, se encadenan para estas personas y eso le da una ventaja a las personas que tienen hijos frente a las personas que no tienen hijos. Por eso es que vemos mucho las quejas en redes sociales de personas jóvenes que son rechazadas en procesos por las empresas tradicionales. A muchísimos de estos gerentes o de estos jefes de equipo o el directivo de turno no les gusta trabajar con jóvenes porque tienen la percepción de que son personas que se pueden quejar o pueden renunciar o pueden demandar a la empresa. Y para ellos todo ello, todo lo anterior les perjudica en igual manera. Entonces prefieren buscar una persona que tenga como algo que la obligue a estar en ese trabajo, porque realmente aquí, pues, en este país no se tiene muy en cuenta la satisfacción del trabajador, ¿cierto? Entonces es como más algo que te obliga. A mí no me importa si estás contento, si estás aburrido, a mí lo que me importa es que vos vayas a venir a trabajar sin importar lo que pase, ¿cierto? Entonces, esta es una de las razones por qué los hijos suelen ser un plus y en empresas modernas pueden ser una desventaja y pueden ser una ventaja en términos de lo que es la selección, ¿cierto? Ojo, pues no vayan a decir luego que estoy diciendo que los hijos son malos o que los hijos son buenos, no, estamos hablando solo de la selección. En empresas modernas, en empresas internacionales, los hijos pueden ser un plus como pueden ser una desventaja. Si la empresa quiere que vayas o te traslades a otro departamento o te vayas del país, normalmente no les va a gustar porque pues pasarse de casa
con hijos, buscarles colegio, buscarles todas estas actividades que tenían antes, pasar por un proceso familiar de mudanza, eso es muy difícil y es algo que, pues, las empresas más modernas tienen en cuenta y saben que es difícil, así que van a dudar de tu capacidad para moverte o para cambiar de país. Por otro lado, pues si ellos lo que ellos quieren es que te quedes en ese lugar y que demuestres estabilidad, pues tener una relación, de estar casado, tener hijos, demuestra que eres una persona estable, ¿cierto? Entonces, no lo digo yo, es lo que he aprendido en mis años en la selección, ¿cierto? Bueno, por donde iba antes de entrar en todo el tema de los hijos, sí, lo de la entrevista. Entonces te pregunta si tienen hijos, en una entrevista te pregunta si tienes hijos y normalmente te preguntan cuáles son tus sueños a futuro, cuáles son tus sueños a futuro o qué es lo que quieres alcanzar. Aquí es donde muchas personas tienen grandes problemas porque o no son capaces de responder y sinceramente no dicen que, o sea, o no responden nada o dicen que no tienen nada importante, conseguir este empleo, por ejemplo, y ya, o ser contratado por usted, o algunos dicen cosas como yo quiero ser el gerente o cosas así. Hay que tener una cierta moderación, ¿cierto? Hay que moderarse un poco en el sentido en que hay que entender el contexto en el que estamos. Si tú eres una persona muy estudiada, tienes maestría, especializaciones o lo que sea, y tú llegas de primera mano amenazando al gerente o a la persona de turno que tiene menos estudios que tú y diciendo que tú quieres tener su puesto, pues claramente tus posibilidades se ven bastante reducidas, ¿cierto? Si lo van pensando, suena bastante lógico y es algo como que tú piensas y dices, bueno, es que eso es verdad, pero en el momento, como estamos asustados, como estamos nerviosos, como queremos tener realmente ese trabajo, decimos estas cosas y no nos damos cuenta. Pero miren que suena muy lógico, es totalmente entendible. Si yo voy a una empresa y les digo, no, es que yo le voy a quitar el trabajo a usted porque yo tengo más estudios, solo necesito ganar un poco de experiencia y yo sé que me van a ascender. Obviamente uno lo dice directamente, pero así es como esta persona puede tomarlo. Y se los digo porque lo escuché muchísimas veces. Gerentes, no, es que esta persona está demasiado estudiada y me puede quitar el trabajo, o sea que no la quiero en el proceso, la quiero fuera del proceso y ya. Entonces, para los que tienen estudios, les recomiendo tener mucho cuidado a la hora de expresar sus ambiciones. Pues, incluso si esa es su ambición real, dejar sin trabajo a esa persona o tener su puesto, simplemente, pues, ¿qué cuesta no decir eso en ese momento? Es que no es mentir, simplemente es que usted, esa no es la única ambición que usted tiene. No sé, quiero ganar experiencia, quiero tocar este campo porque siempre he estado muy interesado en él. La verdad, yo quiero, no sé, pueden ser cosas más materiales. Yo quiero en el futuro comprar una casa, estoy ahorrando, quiero comprar un auto, o simplemente cosas tan básicas como yo quiero darle un buen futuro a mis hijos, o quiero, eh, no sé, cosas que simplemente demuestren estabilidad y demuestren seguridad en lo que uno está haciendo en ese momento en su vida. Evitemos respuestas como pasadas de relajadas, como no, yo vivo según el flujo de la vida, o la vida a mí me lleva a donde quiere llevarme, a mí no me preocupa para nada mi futuro, o yo en este momento pues no tengo ningún sueño, no quiero hacer nada. Realmente hay, a veces algunos compañeros psicólogos escuchaban este tipo de respuestas y sinceramente me preguntaban, a veces pienso que las personas se quieren salir de los procesos, es como si me lo dijeran de frente, yo no quiero trabajar, o sea, yo no quiero este trabajo. Y se preguntan, pues, entonces, ¿para qué vienen a la entrevista? Si me van a decir que están aburridos con su vida, que no quieren trabajar, que no quieren hacer nada, que no tienen sueños en su vida, que esto, que lo otro. Y pues yo ahí es donde pienso, pues si uno va a la entrevista, si uno se gasta pasajes, si uno gasta tiempo para ir allá, yo siento que a veces uno comete esos errores sin darse cuenta, porque ¿quién va a ir a una entrevista solo para decir que no quiere trabajar en la empresa? Y pues claramente algunos psicólogos y reclutadores no están en la capacidad de entender el contexto de cada persona y pueden estar pasando por un mal momento también y tener una mala concepción del candidato, ¿cierto? Entonces, como les venía diciendo,
Como para no dejar todo en el aire, lo más claro que les puedo decir es, modérense a la hora de contar acerca de su futuro y digamos sus aspiraciones, sobre todo si ustedes son personas que pueden calificar como sobrecalificadas, ¿sí? Si son, si están, no sé cuál es el concepto contrario, sinceramente no lo recuerdo en este momento, pero si ustedes están, digamos, en lo contrario, que sería no estar calificados, para ese puesto, intenten dar la respuesta más ambiciosa que se les ocurra en el momento, sin meterse con el hecho de tener el cargo del jefe o tener un cargo, digamos, más administrativo. Digan, por ejemplo, yo la verdad quiero progresar en esta empresa, quiero aprender lo más rápido posible, quiero entender todos los procesos y digamos, todas las responsabilidades que en esta empresa se me vayan ofreciendo, porque mi deseo es salir adelante, mi deseo es lograr mis objetivos, que son más adelante tener una casa o completar un viaje en muchos años. em, y bueno, eso sería como una respuesta general que podría, ¿cierto? Yo realmente diría eso. Como les digo, yo sé que es muy difícil despegarse del aspecto personal en una entrevista y si a usted le preguntan, ¿usted puede trabajar bajo presión? Y usted quiere ser una persona sincera, muchos dicen, no, es que yo no quiero trabajar bajo presión. Y están en una empresa donde se trabaja de esa forma y sinceramente eso es todas las empresas colombianas. Pues claramente es como si te estuvieras rechazando a ti mismo en el proceso. Cuando seguramente tú hubieras entrado y hubieras sido un buen trabajador y hubieras sido capaz de lograr esa labor que te estaban pidiendo, pero solo porque dijiste eso, o más bien no solo porque lo dijiste, sino por cómo la otra persona, el reclutador, el psicólogo, lo entendió, te rechazan y, y pues te quedas ahí en el limbo y eras un buen candidato y podrías hacer haber pasado ese proceso, ¿cierto? Bueno, luego de estas preguntas de los deseos, normalmente viene la pregunta de la experiencia. Cuéntame qué has hecho. Vamos a hablar primero de los errores y luego hablamos digamos, de lo que normalmente se habla en el momento de la experiencia. Errores. Vamos a meter aquí una de las cosas más preguntadas y es yo cómo diablos hablo en una entrevista o cuento que yo no tengo experiencia laboral o que yo no he hecho nada hasta el momento o que llevo un año sin trabajar. Bueno, los que estén en esa situación, que sé que aquí habrá más de uno porque eso no es tan raro como parece, eh, los que están en esa situación ya están entrando perdiendo, o sea, hay que ser claros, ya están entrando con problemas. Entonces, hay que ser muy cautelosos a la hora de hablar de ello. Primero que todo, si a ti te llaman a la entrevista después de haber enviado tu hoja de vida con ese vacío laboral, pues ya te están demostrando algún interés en alguna parte particular de tu hoja de vida, sea dudoso o no, porque normalmente no te van a llamar, pero si te llaman ya te están mostrando como algún interés, como queremos saber algo de esta persona mm, que de pronto nos interesó. Entonces, cuando te preguntan, ¿usted qué ha hecho en los últimos 3 años o cuáles fueron sus últimas 3 experiencias laborales? Yo considero personalmente que es muy difícil que una persona adulta, joven, desde los 18 años, hablo yo, en Colombia se quede 2 o 3 años sin hacer absolutamente nada. Si tú te quedas 3 o 4 años en tu vida fuera de la niñez, sin hacer absolutamente nada en términos laborales o educativos, o vives en el extracto 5 más grande de todos y eres hijo de algún político y de igual no tienes que buscar trabajo porque ya tienes trabajo asegurado donde quiera que vayas en tu vida y te mantuvieron, o tuviste un accidente o tuviste un hijo y estás cuidándolo y por eso dejaste de trabajar. Pero que a mí una persona me diga que lleva años sin hacer nada, pues me parece extremadamente preocupante y no solo por el hecho de que, pues, que personalmente me pregunto qué pasa por su mente, sino en términos laborales es algo muy jodido porque ninguna empresa te va a querer contratar.
Para las empresas colombianas, se los voy a dejar muy claro, para las empresas colombianas, un vacío laboral de más de 6 meses ya es término de descarte. ¿Cómo podemos suplir estos vacíos laborales? Bueno, ya les metí miedo, ahora les voy a hablar de cómo pelear con eso. Em, Estos vacíos se pueden pelear de diferentes formas. ¿Usted qué hizo? Digamos, normalmente una persona racional y una persona que no tenga lo que acabo de decir, normalmente máximo, máximo podrá estar un año sin trabajo. Pero eso tiene varias excusas varias, digamos, cosas que se pueden excusarte por eso. Estaba haciendo una maestría, estaba haciendo un doctorado, terminando mi doctorado, o estaba haciendo una investigación. eh, ¿Qué más? Tenía un trabajo informal y no lo quise poner en mi hoja de vida, pero le puedo contar sobre ello. Muchos nos da miedo montar, de pronto trabajamos en una tienda o trabajaste llevando domicilios. Tú puedes decir eso. Yo hasta el momento no había conseguido empleo, pero por el momento pues, para sobrevivir, para vivir, trabajé en un trabajo informal. Si quieres le cuento sobre él y le cuentas. Créanme que es mejor cualquier cosa al hecho de decir que usted no hizo nada. Sobre todo a muchos me preguntan eso con el estudio. Ay, pero es que yo estudié, tengo 20 años y yo me la pasé fue estudiando y ahora voy a buscar las empresas, no me llaman. De pronto hay que capitalizar más y con capitalizar me refiero a vender bien ese estudio, porque es que ese estudio también es valioso. Eh, digamos, poner qué proyectos hizo en la universidad, proyectos importantes, la práctica, vendan esa práctica como si hubiera sido la cosa más impresionante de sus vidas. La empresa está buscando el candidato perfecto. ¿Y quién es el candidato perfecto? El candidato perfecto es usted. Solo que uno tiene que meterse en la cabeza. Entonces es eso. Obviamente no les estoy diciendo que ustedes van a pasar a todos los procesos y que si hacen esto, este es el truco, esto es lo que van a hacer y los van a contratar. No, eso nunca va a pasar. Pero digamos ser más vivos en estos procesos, saber qué responder, saber qué decir, saber cuándo callar, qué cosas de pronto no son necesarias mencionar, a no ser que no se las pregunten, pues les van a ayudar bastante, ¿cierto? Eh, bueno, creo que aquí alguien habló por el chat. A ver hasta que me aparezca. Eh, Nos preguntan, y para los que no hemos tenido ni la primera entrevista o proceso. Bueno, eso depende. Como ven, eso mismo estoy hablando en este momento, entonces es muy pertinente que lo preguntes ahora. Cuando uno no ha tenido ni la primera entrevista o primer proceso, yo te preguntaría primero en qué momento estás de tu vida. ¿Acabas de terminar tus estudios o estás buscando trabajo mientras estudias en la universidad? ¿O llevas ya desempleado luego de un tiempo de haberte graduado? A ver, digamos que a las personas a las que más se les tiene paciencia en términos de los vacíos laborales es a los recién graduados, porque digamos que al menos hay una especie de entendimiento por parte de las empresas en que si uno se recién gradúa en este país hay demasiado desempleo, es muchísima la competencia y siempre piden experiencia. Entonces, digamos que un recién graduado, si lleva 6 meses sin empleo, la empresa dirá, bueno, pues no ha podido conseguir porque se acaba de graduar. Y es una excusa totalmente entendible que vos llegues al proceso y digas, no, es que he estado en varias entrevistas, pero pues por ahora no me han dejado trabajar, no me han seleccionado. Em, para los que nunca han tenido una primera entrevista, entonces es eso mismo. Primero que todo, pues si no te han llamado en mucho tiempo, empieza a preocuparte por la hoja de vida, mira qué le puedes mejorar. Sobre la hoja de vida en específico, hablamos en la charla anterior, que ya está en YouTube, ahí la puedes mirar y ahí doy como consejos más, como unas pautas más generales y más específicas sobre cómo hacer la hoja de vida y cómo configurarla, cómo es bueno hacerla, qué cosas le pueden cambiar. E incluso revisamos varias hojas de vida de algunas personas que incluso ya consiguieron trabajo. De hecho, creo que casi todos ya consiguieron trabajo. Me alegro mucho por ellos. Em, entonces es el primer obstáculo. El primer obstáculo siempre es la hoja de vida, siempre es la hoja de vida, porque es una forma de presentarte, es una forma de juzgarte, de decir, esta persona, ¿será que vale la pena llamarla o no vale la pena llamarla? ¿Será que vale la pena hacerla venir hasta acá o no vale la pena? ¿Será que vale la pena que venga, que hablar con ella? Entonces es muy importante capitalizar siempre desde la hoja de vida. Luego en la entrevista, cuando usted llegue, le preguntan usted qué ha hecho en ese tiempo y usted dice yo no he trabajado, es complicado. Primero, de las personas
con aspectos positivos. Para los que han trabajado en misceláneas, en tiendas de ropa, los que han trabajado en temporadas en almacenes de gran cobertura, para los que han sido cajeros y cualquier tipo de trabajo informal o de corta duración que tengan, que hayan tenido, eso suma. Eso es mejor que nada, eso suma. Entonces, empiecen por ahí. Ay, venga, ¿tú qué hiciste los últimos el último año que veo que en la hoja de vida no aparece eso? Tú dices, mira, pues sinceramente no lo quise colocar, yo sí le recomiendo que lo coloquen, pero pues cada quien, normalmente la gente no lo coloca y uno queda preocupado por eso. Normalmente yo no lo quise colocar y pero pues ese tiempo estuve trabajando o estuve cuidando a mi madre que estaba muy enferma. No sé, cada quien tendrá una respuesta desde su subjetividad, pero yo les recomiendo siempre dar una respuesta que sea digna de esa ausencia. Si ustedes se acaban de graduar y quieren en serio buscar trabajo, les recomiendo que corran desde ya, corran a hacer algo, trabajen en algo informal, busquen trabajo, no sé, estudien más, si eso les interesa, empiecen ya a estudiar más, porque el vacío laboral se puede excusar con estudios, hagan un diplomado o hagan un curso y sigan buscando empleo. No se queden quietos, porque conozco personas que se han quedado 1 año y medio sin hacer nada, porque tienen pues la posibilidad de que sus padres los mantengan, y créanme que eso es casi que un suicidio laboral. Porque conseguir trabajo luego de estar 1 año desempleado en Colombia, muchachos, eso es casi que una hazaña imposible. Yo no he conocido al primero que lo logre. Yo no he conocido a la primera persona que logre eso. Entonces, pues ahí les recomiendo movilizarse para no quedarse. Claro, y unos me dirán, es que no me dan la oportunidad, es que no, es que he estado buscando mucho y no consigo. Sí, lo entiendo completamente. Aquí no es justo. Uno puede buscar mucho, esforzarse mucho, lo que yo les recomendaría es que lamentablemente les va a tocar trabajar en otra cosa donde puede que paguen menos, donde puede que no sea tan lo que ustedes quieran hacer con su vida. Pues les recomiendo buscar trabajo en lo que sea, para que ese vacío no los vaya a matar. Porque yo no creo que ustedes sean malos candidatos. No creo que ustedes tengan la incapacidad de encontrar trabajo. Y de hecho, si estas cosas que yo digo todo el mundo las supiera, yo no estaría haciendo esto. Precisamente por eso hago esto, porque creo que las razones por las que los pueden estar rechazando es cosas del mercado laboral que ustedes no conocen, porque es normal no conocerlas, porque esto es secreto, porque nadie lo dice, porque nadie lo enseña, porque a nadie le importa, sino por este tipo de fenómenos que ustedes ahora comprendiendo van a poder evitar. Entonces ustedes de aquí ya salen diciendo, sí, yo sé que si me quedo 6 meses o 1 año sin trabajo, estoy embalado. Entonces voy a conseguir trabajo en otra cosa. Yo, digamos, soy dentista, soy dentista. Llevo 6 meses buscando como dentista, me voy a meter a un call center o alguna cosa, hacer algo para no tener vacío laboral, mientras sigo buscando trabajo como dentista. Lamentablemente, a mí no me gusta tener que decirles eso. Yo quisiera que todos pudiéramos conseguir trabajo en lo que queremos y en lo que nos apasiona, pero lamentablemente a veces la vida nos obliga a tener ese tipo de cosas. Eh, Mientras conseguimos lo que queremos, claro, nunca renuncien a sus sueños, eso es muy importante. Bueno, hay varias preguntas. Veo que alguien tiene la manito alzada. Edison, si tienes algo para decir, adelante, mientras yo leo estas preguntas. Muchas gracias, Carlos, por darme la palabra. Bueno, ante todo, pues quiero darle las gracias a usted, Carlos. La verdad que lo recordé mucho. Yo soy Andrés, pero Y- igual, Carlos me bueno, gusta. Andrés, perdón. Es que no sé por qué tenía en mi mente Carlos. Bueno, Dale, Andrés. tranquilo. Andrés, quiero darle las gracias, la verdad, créame, mi Dios le pague, créame que pues se queda corta la frase, es de cliché, mi Dios le pague, porque la verdad pues es algo que lo dice uno como que le nace, ¿no? Sin embargo, sí me gusta pronto contactarlo a futuro para unos proyectos que tengo también, pero bueno, quiero compartir con ustedes la experiencia y cómo fue esta travesía que tuve estos 5 meses sin empleo. La verdad que fue complejo. Yo soy abogado. La situación de la pandemia pues nos lleva a muchos a reinventarnos como tal. Lo que dicen nuestro expositor es muy cierto.
En esos 5 meses, pues tuve la fortuna de mi anterior trabajo solventarme un poco. Me tuve que ir a vivir con mi madre. También me enfoqué en unos proyectos personales de seminarios que era prácticamente mi bandera cuando me decían, bueno, ¿y usted qué ha hecho en estos 5 meses? Porque le preguntan a uno eso. Entonces, pues lo que nos dice Andrés es muy cierto, es de que no quedarnos quietos, es de estudiar, es de instruirnos, es de seguir intentando. No es fácil, la verdad. Gracias a Dios también lo digo porque la experiencia que tengo, yo soy una persona que me ha tocado desde la época del estudio trabajar y estudiar a la par, y es algo muy bueno pues salir ya graduados de la universidad con cierta experiencia en algo que ustedes sepan. Por ejemplo, en mi caso, pues es el tema de la contratación, tema de contratación estatal público-privada, y pues en eso he trabajado 6 años. Y a la empresa que entré, pues no la voy a nombrar por temas de seguridad, pero es una muy buena empresa. También, pues, dicen por ahí, hay una canción, creo que es de Andrés Cepeda, me parece que las cosas buenas toman su tiempo, las cosas buenas se demoran, algo así dice. Y la invitación es esa, pues a que ustedes sigan adelante, no se desalienten. Yo sé que es una situación dura y compleja porque yo la viví. Son noches de incertidumbre que uno no tiene un peso, que uno no sabe qué va a hacer, pero hay que confiar mucho. El día que le hagan la entrevista, por favor, sean ustedes mismos. A mí me sirvió muchísimo ese tema de la empatía. En serio que yo lo recordaba y eso fue vital tanto para el entrevistador de la temporal como para la persona que me entrevistó de la empresa. De pronto, si quieren buscar, aparte del empleo y CompuTrabajo, pues también está esta temporal, se llama Job and Talent, así se llama, eh, trabajo y talento. Bueno, es una temporal que maneja buenas ofertas laborales y ustedes pueden descargar su aplicación. No estoy haciendo cuña de nada porque pues la verdad a mí no, no soy parte de la temporal ni nada, pues soy un empleado de misión, pero pues por ahí conseguí el trabajo. Entonces, pues nada, quería compartirles eso. La verdad, muy agradecido. Es una muy buena, muy bonita oportunidad. Inicialmente el contrato pues va a 6 meses, pero hay posibilidad de seguir trabajando. Entonces, pues quería compartirles eso. Darles mucho ánimo y muchas gracias, Andrés, a usted pues de verdad por compartirnos estos conocimientos y todos estos tips que créame que son de vital importancia y estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a seguir trabajando todos los que estamos aquí. Gracias. Gracias, Edison. Te agradezco mucho por tus palabras. Tú estuviste muy activo en el grupo y creo que también hablamos incluso, no sé si me equivoco, hablamos de tu hoja de vida en la charla que tenemos en YouTube. Y también creo que siempre preguntaste mucho también sobre el tema de la empatía. Me alegra mucho que haya sido acorde a lo que estabas buscando y que te haya servido para lo que querías, de verdad. Eh, y bueno, pues claro, esperamos que esa sea la oportunidad para todos. Eh, y como te he estado diciendo, como te dije pues en la charla pasada, cuando ya estés adentro, ya esos 6 meses, da lo mejor de ti, aplica mucho ese tema de la empatía que hoy también estamos hablando como principal para que te renueven el contrato y llegues a ser permanente, porque esa es una gran oportunidad. Igual esos 6 meses ya son una experiencia muy valiosa, pero si te pueden renovar, si logras ese contrato indefinido, pues ya básicamente ya digamos que coronaste en términos laborales. Entonces, la verdad te agradezco mucho por entrar aquí y compartirnos tu experiencia en base a lo que hemos hablado en las charlas. De verdad que sí. Veamos las preguntas. Creo que bueno, algunos preguntan por la temporal que menciona Edison. Yo la he visto. Déjenme ver si les puedo compartir el link de la temporal. Creo que Job and Talent creo que es esta. Ahí les mando la página. De pronto Edison, si puede, también sería bueno que mandara la página como para que los que están interesados puedan ir a mirar y buscar allá por el consejo de él mismo. Em, ¿Qué otras preguntas han hecho? Bueno, Raúl pregunta, en el caso de quienes estamos estudiando los últimos semestres, ¿podrías qué consejos podrías darnos para la entrevista? Bueno, es interesante. El problema es que quienes están estudiando el último semestre, normalmente cuando uno está estudiando, uno normalmente consigue un empleo informal por el hecho de que pues no hay tiempo para cumplir un horario de 8 horas al día y normalmente en Colombia se trabaja normalmente de lunes a sábado, ¿cierto? Entonces normalmente no hay tiempo,
Entonces, lamentablemente, para los que están estudiando en la universidad, yo trabajé desde el segundo semestre de la universidad, toda la carrera la tuve que trabajar y muchas veces me tocó dejar de ir a clases por estar trabajando y pagar pasajes. No les voy a contar mi historia personal, pero pues es eso. Y yo comprendo eso, pero lamentablemente y por experiencia propia lo digo, uno como, como estudiante la tiene muy difícil a la hora de conseguir trabajo porque van a decir que usted no tiene tiempo y de entrada le van a cuestionar por qué está buscando trabajo en la hoja de vida si usted no ha terminado la universidad. Sí, incluso si usted tiene, bueno, pausar la carrera me parece una de las cosas más terribles que uno puede hacer si no es por una necesidad grande, pero si usted le ven en la hoja de vida una carrera y dice incompleta o dice 8 semestres o dice 7 semestres, normalmente eso va a generar una aversión, ¿cierto? Una aversión, como, ah, no, pues que usted está estudiando, ¿dónde va a sacar tiempo? ¿Yo para qué lo voy a hacer venir hasta acá y perder una hora de mi tiempo hablando con él para que me diga que no tiene tiempo para trabajar o que no tiene las 8 horas al día o que tengo que darle un mejor horario? Lo estoy hablando desde la perspectiva de una persona, digamos, de gran edad en una empresa, digamos que está pensando en ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces yo les recomendaría a los que están estudiando buscar un trabajo más informal o si en serio quieren algo más formal, yo sé que hay muchas empresas o muchas empresas en términos de cargos menores como lo son mesero, cocinero, casi siempre en restaurantes, también puede ser como asistentes, digamos, a la hora de ventas, en muchas empresas como Matelsa, como eh, Crips and Waffles, no sé, muchísimo, eso sí les tocaría buscarlos. Creo que hasta Andrés Carne de Res también da como ese tipo de oportunidades a los que están estudiando y son flexibles con los horarios de sus clases. Entonces, digamos que oportunidades sí hay, pero son muy específicas y tienen que buscarlas como para universitarios. Pero yo siempre recomiendo más los empleos informales, pues a la hora de eso, porque, bueno, no sé, es mi experiencia personal, pero pues trabajar y estudiar siempre es difícil, es muy difícil. Ojalá nadie tuviera que hacerlo, pero pues a alguno nos toca, es la necesidad. Y ahora, para la entrevista en estos lugares, como les digo, lo más importante a la hora de entrevistar, siendo usted un estudiante y siendo joven, es eso precisamente, ser joven, ser activo, ser energético, mostrar ganas, mostrar, intentar generar esa empatía, como saludar bien, dejar lo que usted le haya pasado en el día se queda fuera de la entrevista. Si peleó con la novia, si peleó con la mamá, si se chocó, si está muy aburrido, eso déjelo fuera de la entrevista. Porque, pues, primero que todo, la persona que está ahí no está obligada a entenderlo. Y segundo, no le importa. Entonces, lamentablemente, yo sí le recomendaría que llegue ahí, a respire un poco, por más malo que haya sido el día o bueno que haya sido el día, llegue con la mejor actitud e intente establecer una especie de vínculo temporal con esta persona. Hable con ella, pregúntele cómo le fue, dígale que usted está muy emocionado por esta oportunidad, gracias por llamarme. eh, la verdad, pues me alegra mucho estar aquí, creo que cumplo con los requisitos, he investigado sobre la empresa, conozco sus valores, siempre quise estar en una empresa como esta, el cargo me gusta, yo soy bueno haciendo eso, en mi vida, no sé, mostrar ejemplos también pueden ser personales, ¿cierto? Em, Deben ser, digamos, cosas que hayan hecho en la casa, como "Ah, vas a entrar a una vacante de cocinero, pues ¿qué tiene de malo decir que tú eres la que cocinaba en tu casa y que siempre te ha gustado cocinarle a tu familia? Pues eso de hecho es un plus, porque demuestra una pasión por lo que vas a hacer. Claramente nadie tiene la pasión de ser mesero, pero pues sí es algo relacionado con lo que es en términos de ser servicial y de no tener problemas en trabajar sirviéndole a otros, pues claramente eso es un plus también en en la entrevista, ¿cierto? Siguiente pregunta, veamos. Laura dice, soy una psicóloga con experiencia en psicología social, penitenciaria y clínica. Actualmente soy psicoterapeuta independiente y evidencio en la búsqueda de ofertas laborales lo organizacional. ¿Cómo generar interés en organizaciones que soliciten psicólogos organizacionales? Pero yo no soy psicólogo organizacional. Bueno, yo soy psicólogo organizacional. Aunque yo considero que los psicólogos en general estamos
capacitados para trabajar en cualquier área. Si yo tengo mi énfasis en clínica, yo creo que yo estoy también, aunque no tenga demasiado específico los conocimientos de esa área, yo siento que yo también estoy capacitado para darla, así como yo soy, personalmente yo tengo énfasis en organizacional, también pienso que estoy capacitado para dar clínica, obviamente en su cierto grado, pero siento que los psicólogos estamos de entrada, salimos listos para todo este tipo de cosas. Lamentablemente las empresas no piensan lo mismo, ¿cierto? Entonces, em, a la hora de buscar ese tipo de trabajo, yo te recomendaría, si ahora estás sobreviviendo o viviendo relativamente bien con tu trabajo de psicoterapia, pero estás interesada en entrar a empresas, que es unas preguntas que me hacen mucho colegas. Primero que todo, te recomiendo hacer algún curso o diploma o diplomado relacionado con la psicología organizacional, que puedas poner en tu hoja de vida y descartar de tu hoja de vida un poco, digamos, énfasis o estudios en clínica. ¿Y por qué? Seguro, pues claramente puede ser ofensivo decirte esto, como no, pero es que cómo vas a decir que quite mi clínica si yo amo la clínica, pero pues en este momento lo que te importa es la organizacional, ¿cierto? Entonces pones tu pregrado y pones tus cursos o digamos lo que, o algún tipo de diplomado, algún cursito, no sé, lo que prefieras en la hoja de vida para que les quede claro a ellos que tú estás interesada es en eso. Si en la entrevista te preguntan, ¿tú has hecho otras cosas? Tú dices, sí, yo también estuve interesada en la clínica, pero ahora estoy más interesada en la organizacional y he estado estudiando la organizacional. Entonces, digamos, como dejar claro eso, porque pues si tú me envías una hoja de vida a una empresa con toda tu experiencia clínica, eso ya me dice algo, pero si luego me le encimas también estudios, énfasis, cursos, diplomados en clínica, pues yo personalmente siempre prefiero llamar al candidato y preguntarle, pero normalmente, lo digo porque conozco psicólogos, estuve en una temporal mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, estuve en una temporal, he hablado con muchos psicólogos de temporales, he conocido muchas empresas. Lo que normalmente hacen es esto. Ay, mira esta hoja de vida. Laura, bueno, psicóloga, énfasis en clínica, estudió más clínica. Ay, para acabar de ajustar, tiene pura experiencia en clínica. No, pues no me sirve como psicólogo organizacional. Entonces uno tiene que ser un poquito, digamos, vivo a la hora de aplicar a las vacantes. Como, sí, están buscando un psicólogo organizacional. Pues yo les voy a decir quién es el candidato perfecto, yo, y se los voy a mandar. Entonces uno modifica su hoja de vida en torno a eso, modifica su discurso para la entrevista en torno a eso y les demuestra que el interés de uno, al menos en este momento, es entrar a esa empresa y ser un psicólogo organizacional. Toca hacer, las empresas son vivas, uno también tiene que serlo, pues, para poder lograr esto, porque obviamente es uno, o sea, este proceso, no, yo siento que a veces los procesos se caen es por este tipo de malentendidos o de cosas que uno dice sin querer decir, cuando realmente no siento que las personas sean malas candidatas por eso. ¿Cuánta gente habla desempleada porque simplemente no saben qué decir o qué no decir en una entrevista? Por ejemplo, ¿cuánta gente habla desempleada porque llegan a la entrevista diciendo que no les dura ninguna pareja o o que no sé, que siempre pelean con el jefe? Pues, ¿cuánta gente desempleada por eso, cierto? Entonces, yo te recomendaría poner lo que es estrictamente necesario. Y si te doy un consejo más personal, eh, sinceramente, yo te diría que aprendas inglés. Y si ya lo sabes, haz un curso en inglés sobre psicología organizacional, que es en inglés se dice IT Recruitment, que significa reclutamiento en las tecnologías de la información en inglés. Haces un cursito de eso y en este momento hay una gran oferta para psicólogos en el extranjero. Las empresas, hay un rumor organizacional mundial donde se dice que en Medellín y en Colombia y en Medellín y Bogotá principalmente hay un boom tecnológico. Yo siento que eso es mentira, pero pues las empresas del extranjero están recibiendo esa información de que aquí hay un boom tecnológico y que este país se está desarrollando muy rápido y entonces, pues como tal, hay muchas ofertas para psicólogos organizacionales en el extranjero. Yo estoy trabajando en este momento en una empresa extranjera que recibió ese rumor y empezó a buscar un psicólogo organizacional desde selección aquí en Medellín. Esa empresa está en la India, en Estados Unidos y en Europa y en España.
y es la primera vez que venían a Colombia y pues yo pasé por este proceso de selección y me seleccionaron a mí. Entonces yo en este momento soy la única persona que está en esta empresa en todo el continente sudamericano. No es un continente, es un subcontinente, pero ya más o menos me entienden. Y esto está pasando mucho, están entrando muchas empresas, normalmente no buscan una sola persona, sino que buscan varias. Y de hecho, incluso yo en un futuro no muy lejano tengo que buscar también psicólogos para mi empresa, para yo formar mi propia oficina aquí de selección en Colombia. Y el pago es excelente. Normalmente estas empresas el pago es muy bueno. Lo mínimo que te pueden pagar son en dólares y pues dólares se multiplica el dinero. Y también que la cultura organizacional de las empresas extranjeras es buenísima. Pero bueno, ahí me metí un poquito por lo personal, me disculpan, pero ahorita Laura, vamos a hablar ya un poquito, terminamos este tema de la empatía en la entrevista y hablamos ya de la selección en empresas internacionales, ¿listo? Pero sí te recomiendo mucho meterte por ese lado. Carlos, ¿es valorable tener varios cursos en un campo donde piden experiencia relacionada a pesar de no tenerla? Sí, totalmente, Carlos. Los cursos son fundamentales. Los cursos son esenciales. O sea, si tú llevas tiempo buscando trabajo y no consigues, lo principal que yo te recomendaría es ponerte a hacer cursos sobre ese tema. Sobre ese tema. eh, Te pones a investigar, a hacer cosas que se puedan poner en la hoja de vida, voluntariados, cursos, diplomados, lo que quieras, pero haz algo. Eso demuestra un interés. Entonces, es mejor tener los cursos que no tenerlos completamente, sí. Ahora, yo lo que no te recomiendo, Carlos, aquí tengo que cerrar este tema rápido porque nos va a acabar el tiempo, tengo que hablar del otro tema que también es largo, pero lo que yo no te recomiendo es que si tú te acabas de graduar de cualquier carrera, no te pongas inmediatamente a hacer, digamos, una maestría sin haber trabajado en algo relacionado con esa carrera. Sí, sé que ahorita dije que si están sin empleo mucho rato, se pongan a hacer algo más, pero yo me recomiendo más los cursos o diplomados cortos de 3 meses máximo. No se sobrecalifiquen, muchachos. Créanme que la sobrecalificación existe. Si usted llega aquí y me dice, yo tengo maestría, pero no tengo ni siquiera un mes de experiencia, a usted se acaba de cometer uno de los mayores errores que se pueden cometer en la selección. Las empresas ya no lo van a querer porque está sobrecalificado. Primero que todo, no les puede brindar mucho desde la experiencia. Y segundo, hay que pagarle más porque es un magister. Entonces, mucho cuidado con las especializaciones y las maestrías e incluso los doctorados sin la experiencia pertinente. Incluso les recomiendo primero tener más experiencia que la necesaria para ser maestro antes de empezar a estudiar ese tipo de cosas, porque luego el mundo laboral se les va a complicar muchísimo, ¿listo? Entonces, ojo con eso. Eh, bueno, de empatía, las preguntas que quieran, bien pueda pregúntenlas, creo que ya hablé generalmente sobre el tema. Como les digo, siempre a la hora de despedirse, díganle a la persona que les gustó mucho hablar con ella, me encantó hablar contigo, esa entrevista fue muy agradable, te agradezco mucho por brindarme la oportunidad de venir aquí. Cualquier cosa que pase por el proceso, igual fue muy agradable. Espero que te comuniques conmigo por correo, por celular o hay un lugar donde yo pueda comunicarme para preguntar cómo va el proceso o cuántos días debería esperar. Y de igual, pues te agradezco a ti y a toda tu empresa por haberme llamado. Eso, dejar como un precedente, como algo que te haga difícil de olvidar, porque los reclutadores y los psicólogos hablan con, ¿qué? En Colombia. En empresas colombianas, muchachos, sinceramente, yo llegué a hablar hasta con 60, 70 personas al día. En extranjeras yo hablo con 10 o 15, pero aquí 60, 70, imagínate no acordarse de todas esas personas, es muy jodido. Y eso genera malas experiencias pues para los candidatos porque pues a uno se le olvida, son demasiados y uno solamente se acuerda de los mejores, de los que se hacen inolvidables. Entonces, intenten eso, empatía, entendimiento del contexto de cómo se está sintiendo el reclutador y cuál sería el siguiente paso a dar, como que eh, está muy serio, mejor me pongo serio yo también, está muy relajado, de pronto podemos reírnos un poco sobre estos temas, de pronto podemos hablar un poco más, de pronto intenten mejorar eso, como mejorar ese nerviosismo. Créanme, el reclutador está tan nervioso como ustedes. Y sinceramente, pues ustedes están conociendo un desconocido, él también. Entonces, créanme que no hay necesidad alguna de tenerle miedo o de tener pavor a la hora de hacer una entrevista.
es normal, compréndanse si les pasa, porque pues es algo nuevo para ustedes, puede ser una nueva experiencia, puede ser difícil, algunos están en términos de desespero, que hay que conseguir trabajo ya, pero créanme que el miedo no viene de sobremanera, no es necesario, porque ellos también necesitan cumplir unas vacantes, tienen que encontrar buenos candidatos, entonces ellos están en la misma necesidad que ustedes, entonces no se dejen amedrentar por ese pensamiento, ¿listo? Pasemos al tema de la selección internacional, que me han estado preguntando mucho. Em, de pronto, si alguien tiene más preguntas, como les digo, bien pueda intervenga o pregunte por el chat, no hay ningún problema. Selección internacional. A mí se me olvidó decirles yo por qué estoy hablando de estos temas. ¿Quién soy yo? Rápidamente, yo soy un psicólogo de la Universidad de AFIT, resido en Medellín, me gradué acá, siempre he vivido aquí. Yo me considero apto para hablar de estos temas por varias razones. Primero que todo, soy una persona con sensibilidad social. Yo vengo de un entorno no de, afortunadamente jamás aguanté hambre, pero siempre, lamentablemente, mi familia siempre estuvo rodeada por las deudas. Vengo de un barrio demasiado violento. Yo nací en la Comuna 13. En su momento fue el barrio más violento de hasta toda Latinoamérica, de un contexto violento lleno de amenazas, fronteras invisibles, bandas dándose tiros todos los días. Pude conocer personas que sí aguantaron hambre, que no, que llegaron solamente, lo más lejos que pudieron llegar fue a los vicios. Toda mi vida he pagado arriendo, toda mi vida mi familia ha pagado arriendo. No, no conozco sinceramente lo que es la rosca, nunca me han aceptado en ningún lugar, nunca he conseguido ninguna oportunidad en mi vida porque conozco a alguien o porque soy amigo de alguien, jamás, jamás lo he hecho y bueno, eso es bueno y malo, ¿no? Pues bueno, pues en el sentido en que yo les puedo hablar a ustedes desde la sinceridad y desde un punto de Dios, lo que yo conseguí, lo conseguí esforzándome y partiéndome las uñas, pero por el otro, pues obviamente para mí fue mucho más difícil que para otras personas. Y además siempre he sido una persona muy solitaria, entonces mi círculo social siempre es muy corto, muy pequeño, entonces la rosca, todas estas dinámicas que lo alejan a uno de la realidad de la mayoría de las personas, no me aplican a mí. Entonces, por eso me siento capacitado para venir y hablar con ustedes, porque yo sí entiendo lo que es ir a entrevistas y que a uno lo rechacen por no saber algo, por no saber qué decir. Yo entiendo lo que es estar en la necesidad, entiendo lo que es pagar arriendo, lo que es sentirse ansioso por tener la plata para pagar ese arriendo, por pagar la comida, porque te estén amenazando por deudas. Yo entiendo todas esas dinámicas y he convivido toda mi vida con personas que están en esas dinámicas y por eso me siento capacitado para hablar de este tema y lo hablo desde un punto más social, porque muchas veces yo he visto, y no critico a nadie directamente, porque solo es en general, que hay personas que dan ese tipo de conferencias y además de que cobran, son personas que normalmente los consejos o las pautas que dan son las siguientes. Si usted sale de la universidad, quédese 2 años sin trabajo, que los papás lo mantengan. Y yo digo, pues hermano, para la mayoría de los colombianos eso es imposible, ¿sí? Entonces yo empiezo por ahí, ¿cierto? Entonces yo sí logro comprender como estas dinámicas de necesidad, de necesitar un trabajo, a querer un trabajo y necesitarlo para sobrevivir, ¿cierto? Entonces yo soy psicólogo, estudié en la Universidad de AFID, muchos me van a decir, ay, pero ¿por qué esa universidad es cara? Sí, esa universidad es cara, mi carrera fue muy costosa, pero yo fui becado, ¿sí? Dejar eso claro, yo fui becado, entré a esta universidad por ser becado y de hecho fue muy difícil para mí porque es otro mundo, un mundo donde todos tienen y uno no tiene, entonces era un mundo totalmente distinto, fue especialmente difícil para mí. Luego me gané una beca de maestría también para hacer una maestría. No la hice por cuestiones personales, preferí trabajar, necesidad, arriendo, todo esto. Preferí concentrarme en trabajar y generar buen dinero para salir adelante, comprar una casa, salir adelante en la vida, lo que significa para mí salir adelante, tener algo estable. Y luego de salir de mi universidad, conseguí un empleo en realidad tengo 2 empleos, pero conseguí un empleo en una empresa estadounidense. ¿Cómo conseguí este empleo en esta empresa estadounidense? De entrada les digo que no hay un truco mágico para conseguir empleo. ¿Cómo fue este proceso? Rápidamente les digo. Esta empresa vino a Colombia buscando un candidato, una sola persona para probar cómo es tener un trabajador colombiano.
Cuando yo apliqué la vacante, lo apliqué en LinkedIn, por si a alguien le interesa, LinkedIn, se dice en inglés, pero les digo LinkedIn para que lo entiendan mejor. LinkedIn es la mejor plataforma para conseguir empleo siendo profesional, así que se la recomiendo. A los que no son profesionales, de pronto no se la recomiendo tanto, pero sí es como la mejor plataforma. De esto ya lo había dicho en la última charla que tuvimos en YouTube. A los que no se la hayan visto, les recomiendo que se las vean en serio. Es muy buena esa charla. Hablamos de muchos términos técnicos que hoy en día no estamos mencionando por falta de tiempo, ¿cierto? Porque no podemos decir lo mismo todas las veces que nos reunamos. Entonces, entré a este proceso, ya habían más de 1000 aplicantes y yo estaba recién graduado. Yo estaba recién graduado, tenía 4 meses de haberme graduado y estaba trabajando, pero en otro empleo que yo tenía como independiente, sin ningún tipo de vinculación y que ni siquiera tenía nada que ver con la psicología, ¿cierto? Bueno, el caso es que me enviaron un correo, me dijeron cuáles eran mis motivaciones, que luego me llamaban, yo les dije mis motivaciones, el director se interesó en mí por mis respuestas. ¿Qué respondí yo? ¿Y qué me preguntaron? Me preguntaron, ¿qué quieres lograr en 5 años? ¿Dónde quieres estar en 5 años? Me preguntaron, por qué quería trabajar en esta empresa. Me preguntaron por qué me interesaba la selección. Esto le va a servir mucho a Laura con la pregunta que nos hizo. Me preguntaron por qué me interesaba la selección o el reclutamiento. Eh, entonces, ¿qué respondí yo? ¿Por qué me interesa esta empresa? Yo me leí obviamente la página de la empresa, les dije que me parecía una empresa muy buena, de hecho está en las 5 mejores empresas de Los Ángeles, California, entonces yo mencioné eso, me parece que es muy interesante, que es una gran oportunidad y estaría muy agradecido de poder hablar con ellos. Me preguntaron por qué me interesaba la selección, yo dije que me interesaba porque yo siempre estaba muy interesado en el tema del placer y el sufrimiento, hice mi tesis sobre eso y y siempre me ha interesado mucho la selección, el tema de la selección, el tema de elegir al mejor candidato para la mejor empresa en la que él pueda estar, de tomar elecciones que sean importantes para las empresas y para las vidas de los candidatos, de poder discernir y ayudar a esas personas que no pueden o que tienen unas capacidades ocultas para encontrar trabajos, que realmente es lo que estoy haciendo en este momento y que quería aprender muchísimo más sobre el mundo de la selección, porque me interesaba muchísimo el hecho de poder estar presente en todos estos fenómenos organizacionales y de empresas grandes. Entonces, viendo esas respuestas, y sinceramente creo que las respuestas no fueron lo más importante. El director me citó para una entrevista virtual, que hoy en día es lo normal. Hablé con él y la entrevista duraba 15 minutos. Él desde el principio me dijo, sinceramente solo tengo 15 minutos, no tengo más tiempo, sorpréndame en 15 minutos. Y era en inglés, sí, completamente en inglés. Entonces, lo que yo hice fue, hablé con él, le conté mis experiencias, le vendí muy bien mi práctica, porque mi práctica fue una experiencia muy difícil en una temporal donde yo fui director jefe de un equipo de 5 personas. Entonces le hablé de eso, le hablé de que a mí me apasionaba mucho el mundo de la selección, de que yo era una persona muy ambiciosa, me gustaba ascender rápido, y esta persona es una persona totalmente seria, muchachos, callada, casi que mala gente. Y de 15 minutos que dura la entrevista, que él me dejó claro que no íbamos a hablar más de 15 minutos, resultamos hablando 45 minutos. ¿Qué creen ustedes que pasó? Eh, esa misma noche, a las 11 de la noche, habíamos hablado a las 6. Recuerden que había 1000 candidatos en esta vacante, y cuando digo 1000 candidatos no digo que eran 1000 personas como yo. Estoy hablando que habían personas con maestrías, habían personas con especializaciones, habían personas con años y años y años de experiencia. Y incluso puede haber personas hasta con décadas, porque es que la vacante tenía un excelente salario. Yo hoy en día me gano más de lo que se gana una persona con 10 años de experiencia y solo tengo 6 meses. Entonces, em, en la noche, esa misma noche, a las 11 de la noche, me envían un correo bueno, al final de la entrevista me dijo, bueno, luego te llamo. Entonces yo pensé, bueno, pues hice lo mejor que pude, te agradezco mucho por hablar conmigo y que tengas un feliz día, normal. Esa misma noche, a las 11 de la noche, me envían un correo ofreciéndome el trabajo. En las empresas extranjeras a ti no te contratan, a ti te ofrecen un trabajo y tú dices si estás de acuerdo con ese trabajo. Me ofrecieron el trabajo a mí, me dijeron que cuándo podía empezar y me dijeron cuánto me iban a pagar y todos los detalles y lo que iba a hacer y eso fue todo. Hasta el día de hoy estoy trabajando, ya me ascendieron
de un cargo, ya estoy en un cargo más alto y así ha estado pasando. Obviamente lo que me pasó a mí no le va a pasar a todos, obviamente para algunos tendrán otros procesos distintos, pero de esas 1000 personas, utilizando todo este repertorio de la empatía, de la hoja de vida, utilizando todo este repertorio de entender el contexto de la conversación, de aprovecharse, de vender bien la imagen de lo que uno es, sus capacidades, que creo que todos las tenemos, de vender sus pasiones, sus intereses, de reírse con la persona del otro lado, que a veces es posible, cuando es posible. eh, Sirve mucho. Entonces, de 1000 candidatos, me escogieron solamente a mí, al más ardino, al que tenía menos experiencia, al que no conocían, al que no tenía rosca y que ni siquiera sabía en ese momento, tenía un inglés B2, pero ellos estaban pidiendo un inglés C2 y además de todo estaban pidiendo 2 años de experiencia y yo no tenía experiencia más que mis prácticas, ¿cierto? Entonces, vean como les digo yo, sobre todo en la charla anterior, que este tipo de cosas, este tipo de conceptos que intento que ustedes entiendan y que ustedes se relacionen con ellos, muchas veces pueden romper esas barreras de los requisitos. Y, por ejemplo, yo ahora soy el único psicólogo de esta empresa en todo el país. Entonces, ustedes pueden romper ese, digamos, ese estereotipo de que hay que tener 2 años de experiencia, 1 año de experiencia, y ustedes incluso sin experiencia pueden llegar a conseguir ese trabajo. Entonces hay que aprovechar al máximo cuando llega la entrevista, dar lo mejor de uno. La mayoría de las veces eso no va a funcionar y yo ya había estado en otras entrevistas, se los aseguro, pero cuando funciona pueden pasar cosas impresionantes y se pueden sorprender a ustedes mismos con lo que ustedes pueden hacer. Listo. Bueno, miremos un poquito el chat. Edison, me pasó que fui con una actriz temporal, no recuerdo, el nombre queda por Lourdes. Me pedían 30% de mi salario mensual en caso de entrar a trabajar. Me pareció un abuso y no seguí, pero me hacían firmar un documento de que uno pagaba o pagaba sin importar si se retiraba. Sí, ese tipo de cosas pasan mucho, Edison, y es que hay unas empresas, bueno, aquí en Colombia es muy común eso, las empresas, incluso muchas te hacen firmar la renuncia cuando apenas está entrando. Si ustedes van a entrar a ese tipo de empresas, yo les recomiendo que las vean nada más como un apalancamiento para tener experiencia y escapar a otras empresas. em, pero en general recomiendo no entrar a ese tipo de empresas porque normalmente van a salir con experiencias terribles. Ahora, bueno, ya les conté quién soy, ya hablamos de la empatía y ya hablamos un poco de cómo se aplica esta empatía en el mundo real con la historia mía, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de estos 40 minutos que nos quedan de la selección internacional, pero vamos a hacer una cosa y es que vamos a hacer una pausa de 5 minuticos, ¿listo? Y bueno, cualquier pregunta que tengan me la van dejando ahí en el chat. Vamos a hacer una pausa bueno, que sean cuatro, pues 4 minuticos y hablamos ya de solo la selección internacional. Les voy a contar más o menos de qué trata, qué están buscando las empresas, cómo hacer un poco la hoja de vida para ellas, cómo hablar con esta persona, cómo es la cultura de estas personas que es distinta a la de nosotros y qué tipo de cuidados hay que tener. No es muy distinto lo que les he venido contando, pero también pues es importante. Entonces, y también pues si tienen preguntas, pues adelante. Listo. Nos vemos en 4 minuticos. Y claro que sí te pones
Bueno, ya volví, ya podemos continuar. Em, y vamos a empezar a hablar de la selección internacional. Bueno, antes de continuar hablando sobre esto, me parece muy importante contarles de dónde vienen todos estos conceptos. Yo me baso en principalmente dos autores, pues que también se basan en otros autores, pero principalmente me baso en Juan Pablo Gamboa, que es un doctor en todo el tema del trabajo, una persona que sabe mucho acerca del trabajo, de los fenómenos que desarrolla el trabajo y está muy basado en la empleabilidad. Entonces les recomiendo mucho revisar a Juan Pablo Gamboa, que él es español, pero él viene una vez al año a Colombia a hacer un curso sobre empleabilidad, donde yo participé y afortunadamente tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces, les recomiendo mucho revisar ese autor si quieren saber más sobre empleabilidad. Y él siempre, de hecho, esto es lo que él siempre apoya, el hecho de darlo todo en la entrevista, de vender tus conocimientos, de vender tus capacidades, de ser capaz de mostrarte como una persona más, digamos, digamos, ¿cómo lo digo? Que beneficiaría más a la organización de lo que la organización puede estar pensando en ese momento, digamos, todo ese tema él lo menciona como capital, digamos, como tener una riqueza en términos eróticos, que es en cómo uno va vestido a la entrevista, cómo va oliendo, cómo va peinado, todo esto, cómo va maquillado en el caso de las mujeres. Y eso lo dije en la anterior charla que la tenemos en YouTube. Y por el otro lado, en términos sociales, de uno cómo se presenta, cómo habla, en qué tono lo hace, si mueve mucho las manos, si tiembla, todo ese tipo de cosas afectan, ¿cierto? El otro autor que siempre reviso mucho y que en el cual me baso demasiado para no solo mi estilo de vida, sino este tipo de temas, es en Johnny Orejuela, que siempre fue un gran amigo y mentor para mí, siempre estuvo presente en mi formación, entonces yo siempre me baso en él, digamos, a la hora de entender, sobre todo a la hora más personal de entender todos estos fenómenos sociales que, que ocurren, la pobreza, el sufrimiento, el malestar, tanto en términos de reclutador como candidato, poder ser una persona crítica con respecto a eso y no encerrarse en esta burbuja de que todos vivimos bien y que todos somos digamos, perfectos o que si a mí me va bien a todos les va bien. No. Y de hecho, yo diría que esa es la principal razón por la que estoy aquí hoy. A mí me está yendo bien en este momento en mi vida, pero principalmente por el hecho de que a mí me esté viviendo bien. eh, yo siento que me veo en la obligación de intentar ayudar a otros a que les vaya bien, como a mí, si en algún momento me fue muy mal. Y de hecho, Johnny fue una persona que estuvo ahí en ese momento y hablé con él mucho y me habló sobre toda su teoría, todo su conocimiento y como un maestro y como un amigo. Entonces, eso me inspiró mucho a estar aquí el día de hoy hablándole a todos ustedes sobre esto y todo este proyecto que hemos estado haciendo con las charlas y del cual, por ejemplo, Edison, quien vino hace un momento a hablar con nosotros, a contarnos su experiencia. em, Nos contó que logró conseguir trabajo gracias a que aprendió todo esto de la empatía, de reconocer los sentimientos del otro, de reconocer ese mundo externo que hay afuera de lo que uno cree que es la vida, ¿cierto? De que otros también sienten, de que otros también son humanos, de que otros también están ahí. Entonces les recomiendo mucho tener eso muy en cuenta y pues ahí les quedan los dos autores. Johnny tiene libros muy buenos sobre lo que es el sufrimiento y el empleo y el trabajo, el mundo del trabajo y cómo se desarrolla el mundo del trabajo y cómo es la psicología en el trabajo. Sobre todo para quienes son psicólogos, les recomiendo mucho revisar a Johnny. Y Juan Pablo Gamboa está más concentrado en lo que es el trabajo como tal y el general capital, pero también, digamos, se ve como en términos sociales, en cómo conseguir la mejor entrevista, cómo ser el mejor candidato, ser el mejor, básicamente es ser, la empresa está buscando el candidato perfecto y la pregunta es, ¿quién es el candidato perfecto? Y usted llega con la respuesta y usted dice, soy yo soy el candidato perfecto. Entonces, digamos que así lo pongo en términos generales. Ahora, con términos de selección internacional, lo que vinimos a hablar. em, la selección internacional tiene algunas diferencias puntuales con respecto a la selección local. Primero que todo,
Para quienes están interesados apenas en entrar, con respecto a quienes ya están buscando internacionalmente, les recomiendo el inglés. Hay más idiomas, hay idiomas más interesantes que el inglés, incluso, pero el inglés es como en ese momento es un idioma casi que internacional, se habla en casi todo el mundo y abre muchísimas puertas. Y pues como sabrán, Colombia es un aliado fundamental para Estados Unidos en Sudamérica más que cualquier otro país en este momento. Entonces, esa conexión Estados Unidos no la deja perder. Entonces, de los Estados Unidos hacia Colombia siempre hay una conexión grande y fuerte. Y yo les recomiendo aprovechar eso. Eso es otra parte de aprovechar las cosas, por el hecho de que, entonces, cuando mencionan Sudamérica, normalmente Estados Unidos piensa en México, porque ellos quieren que México quede aquí, y en Colombia, por el hecho de que han tenido tanta historia. Digamos, con este país. Eso es algo que tenemos nosotros que aprovechar. Entonces, a la hora de buscar internacionalmente, les recomiendo empezar por el inglés. Ahí les recomiendo empezar, ya que se les va a abrir muchas puertas. Y no lo digo solo para psicólogos, lo digo para todo tipo de persona que esté buscando empleo y quiera entrar a empresas internacionales, busquen con inglés. Incluso sin experiencia, sé de call centers que pagan 4 millones de pesos a personas sin experiencia, pero que sepan inglés y no tienen que tener ninguna carrera. Entonces, de verdad que en términos económicos, no me crucifiquen con lo que voy a decir, pero en términos económicos es más importante tener un buen nivel de inglés que tener una carrera universitaria. Entonces, les recomiendo mucho empezar por ahí y empezar desde el colegio, y ese debería ser su mayor consejo para cualquier persona que esté buscando salir de una situación difícil o salir de un empleo que no le gusta o meterse al mercado internacional. El inglés por encima de todo, y el inglés conversacional, el inglés a la hora de hablar. Lo escrito pasa a segundo plano, lo más importante es la conversación, ser capaz de hablar, de mantener una conversación fluida en inglés. Eso es una característica que con esa mera característica ya entras ganando. Sáquense de la cabeza lo que muchas personas dicen que es muy difícil. En inglés, primero que todo, es muy fácil. Y normalmente es un bloqueo mental que uno tiene con respecto a no querer o no poder o tener pereza de hacerlo. Créanme que el inglés les abre una cantidad de puertas impresionantes desde cualquier carrera. Y en este momento, sobre todo para los psicólogos, pero para todas las carreras y para la gente sin carrera, el inglés abre muchas oportunidades. Ahora, ¿dónde buscar oportunidades en inglés? Principalmente recomiendo plataformas como Talent, LinkedIn. Como les digo, estoy intentando ser más claro, lo más claro posible con los nombres. em, y Indeed. Indeed también es buena plataforma. Las voy a poner en el chat para que no se vayan a confundir. Ahora, principalmente recomiendo LinkedIn para los que son profesionales, porque ahí normalmente buscan profesionales. Ahora, eh, ¿cómo es la hoja de vida para empresas extranjeras? De eso ya hablamos. Pueden revisar la última charla que tenemos en YouTube. Ahí hablamos 1 hora y media sobre hojas de vida y sobre hojas de vida para empresas internacionales. Claramente van a hacer su hoja de vida en inglés y se van a enfocar más que todo en la experiencia laboral y en proyectos importantes que hayan hecho. Listo. Entrevista. ¿Cómo es la entrevista? ¿Qué busca las empresas qué buscan las empresas extranjeras en los colombianos? Y se los voy a decir en el hecho de qué busco yo, porque en este momento yo soy empresa extranjera y en el futuro tendré que buscar mi propio equipo colombiano, entonces tendré que usar esos criterios. ¿Qué buscan las empresas extranjeras en nosotros? A ver, primero que todo, los voy a poner en contexto. Para los extranjeros en general, realmente el nombre de Colombia está como muy perdido. Ahí están ellos y están los latinos, y los latinos cubren toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Entonces, hay un estereotipo de latino donde nosotros los latinos somos personas vivas, energéticas, muy buena onda, todo el tiempo muy activos, aprovechamos las situaciones, le ponemos humor a todo, le ponemos sabor a todo, como diría un gran amigo mío, le ponemos sabor, le ponemos salsa a todo. Entonces, eh, yo les recomiendo empezar por ahí. No tienen que ser payasos y tampoco tienen que mostrarse como fiestero y nada de eso, pero
demuestren emoción, porque eso es lo que se busca normalmente aquí, una persona. Además de que cuando una empresa extranjera busca un trabajador aquí, usualmente el trabajador va a ser remoto, va a estar solo, alejado de la oficina, lejos de los compañeros. Entonces, una persona que tenga buena estabilidad, buena salud mental, obviamente siempre va a ser un pilar para ellos, va a ser un candidato principal, ¿cierto? Em, entonces, en la entrevista yo les recomiendo ser muy energéticos, demostrar energía, demostrar motivación, demostrar las ganas de estar en esa empresa y de trabajar. Un error muy grande que cometen los candidatos estadounidenses y en general europeos es el hecho de que en el primer mundo, como yo denomino estos países, algunos dirán que es erróneo, hay una gran diferencia. En estos países el candidato no busca a la empresa busca el candidato. En cambio, en Colombia, los candidatos corren desesperadamente a buscar las empresas, pero no es porque sea una obligación, sino que toca, pues no es porque uno quiera, sino porque toca. Aquí no hay suficiente empleo para todos. En cambio, en el extranjero hay demasiado empleo y hay muy pocas cabezas, por eso es que ahora se está creciendo tanto este fenómeno de buscar personas en otros países, personas capacitadas. Cierto. Carlos, bien pueda hable tranquilo. No, es que yo también quería decirte que últimamente ha salido varios informes en prensa que, por ejemplo, en puestos presenciales, la gente, pues ahorita después de la pandemia no quiere trabajar realmente, o sea que ¿cómo es que llama? La oferta de trabajo, por lo menos presencial en países por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá es altísima. Pues yo creo que también sería lo mismo, o sea, quizás no lo sé, realmente. Tú de pronto tendrás una respuesta más concreta sobre eso, sobre trabajo remoto, ¿no? Sí, muy interesante lo que dices. Miren, eso es un fenómeno muy interesante con el tema de la pandemia y la verdad es que eso nos está beneficiando un montón, porque las empresas dicen esto, si yo tengo que pagar por un trabajador que no va a venir a la oficina, que no lo puedo vigilar, en este tema sí le recomiendo a Johnny como autor porque él escribió sobre eso, muy admirable todo su trabajo sobre eso, en la relación jefe y empleado. Ellos piensan de esta forma, si yo tengo un trabajador y no lo puedo vigilar y él está lejos, igual trabaja virtual y me envía el trabajo o hace el trabajo y me reporta, pues prefiero incluso irme a otro país con una persona que me va a cobrar la mitad y me va a hacer el mismo trabajo, incluso mejor, más animado, porque sabe que allá sí escasea el trabajo, en cambio aquí no, y igual me va a trabajar virtual y nunca va a venir a la oficina porque está en otro país. Entonces ellos piensan de esta forma. Y claro, puede sonar ofensivo el hecho de decir, es que nos van a pagar, no, ¿cómo que nos van a pagar menos? Pero en Estados Unidos un arriendo vale ¿qué? Mi jefe una vez me dijo que él pagaba $3.000 de arriendo. En $3.000 en Colombia son 12 millones. Entonces imagínense que a nosotros nos paguen $1.500, son 6 millones, 6 millones más o menos. Eh, pues para nosotros es una cantidad enorme de dinero, mientras que para usted, un estadounidense, $1.500 es una miseria y allá no les alcanza. Es también la diferencia en el sueldo, para que los entiendan de una vez, es el hecho de que aquí el costo de vida es menor, porque aquí la mayoría de la gente se gana 900.000 pesos al mes. Entonces, para ellos, pagarnos a nosotros $1.500, $2.000 no es nada, mientras que para nosotros $2.000 pueden ser 8 millones de pesos. Y eso es una cantidad de dinero impresionante aquí, es una cantidad de dinero que nos alcanza y nos sobra y nos da para meternos comprar una casa, un carro, lo que crea, y con ese salario vivimos como reyes. Pero pues para ellos no, para ellos ese salario es una miseria. Entonces, por eso es por razones económicas y por razones sociales, por el hecho de que el trabajador estadounidense está cada vez teniendo una visión más a detrimento del trabajador latino. El trabajador estadounidense se está viendo como un trabajador más perezoso, como un trabajador más exigente, piden muchos beneficios, piden mucho pago. En este momento yo soy reclutador para esta empresa estadounidense, como les he venido contando, y en este momento
nuestra empresa está completamente consciente de que hay un problema grandísimo en el mercado estadounidense y europeo, y es el hecho de que hay muy poquitos candidatos y hay muchísimas vacantes. Entonces, los salarios en Estados Unidos, yo contrato desarrolladores que ganan desde $170,000, el que menos gana, al año, pero estos vienen siendo 12,000, $13,000 al mes, lo cual en términos de nosotros son 30 y algo millones de pesos mensuales para gastar en lo que no se le dé la gana. Entonces, digamos que eso también está haciendo que las empresas se vean empujadas a buscar personas aquí. Entonces, pues les digo que este es el momento exacto en la historia de este país donde vamos a empezar a recibir y se ven muchas ofertas en términos de trabajadores de acá, e incluso también está la posibilidad de que una empresa diga, ah, venga, usted es un excelente trabajador, véngase para acá. Eso también puede pasar, ¿cierto? Entonces les recomiendo mucho ahora mismo atacar y entrar al mercado internacional, ¿cierto? Principalmente con el inglés. Eh, con respecto específicamente a lo que me decías, Carlos, sobre el trabajo remoto, hay, pues realmente ya eso entra más al reino personal, pero sé que algunas empresas se están retractando de tomar esas decisiones porque pues para algunas la productividad bajó, otras están antes fomentándolo aún más, pero yo sé que empresas como Google están empezando a decir que quieren volver, que no les gustó el hecho de trabajar online, pero a muchas otras les encanta y están trabajando muy bien así y ya nunca van a volver al método tradicional. Hay muchos candidatos también que desde ya dejan claro que no van a trabajar en oficinas, solo home office o trabajo remoto y no van a ir a oficina porque no les interesa. Hay otros candidatos que dicen que solamente trabajan en oficina, que no quieren trabajar remoto. Eso ya queda al reino personal, pero en general yo pienso que la virtualidad vino para quedarse y yo la amo. Yo amo trabajar desde mi casa sin pagar pasaje, sin meterme al tráfico, sin arriesgarme en la calle, puedo estar tranquilo en mi casa, ganándome mi dinero, trabajando duro y salir cuando a mí se me dé la gana de salir y no comerme 4 o 5 horas de trancón al día. Pero pues cada quien decidirá qué le gusta más, ¿cierto? Em, Eso es uno de los beneficios del mercado internacional, que pues todo es remoto y no tienes que meterte en ninguna de esas cosas. Algunas empresas ya tendrán sus oficinas acá en Medellín, o bueno, en cualquier parte del país, y de pronto pueden estarlos buscando también para los que quieran trabajar allá directamente y pues si les gusta también está la oportunidad, pero si una empresa tiene la oficina acá, normalmente sí va a pagar mucho menos que una empresa que no esté acá. Entonces, pues que eso quede claro, ¿cierto? Ahora, ya que se nos está acabando el tiempo. Sobre la entrevista, uy, ya me está doliendo la garganta y todo. Bueno, vamos dando por terminado. Para la entrevista, como les venía diciendo, ser muy activos, vender muy bien lo que son las capacidades, lo que son las experiencias, lo que es sobre todo la actitud. Yo creo que esas empresas, realmente para ellas es muy poco relevante el hecho de la experiencia porque pues no hay forma de que vengan hasta acá desde por allá a comprobar tu experiencia. Entonces realmente se basan más en términos de la actitud, de qué tanto conectas con el jefe, con el gerente, con la persona que te está entrevistando, porque lo interesante es que para ellos eso es un concepto totalmente, digamos que se aleja mucho de lo que están acostumbrados a vivir. Para ellos normalmente el candidato no busca conectar porque el candidato está en un términos de lo que es el egocentrismo. Yo sé que muchas empresas me requieren, yo puedo trabajar para muchas empresas, aquí hay trabajo en abundancia, entonces yo a usted no necesito impresionarlo, yo a usted no necesito, yo no necesito este trabajo, entonces a mí no me importa si usted me da el trabajo o no, yo le digo yo qué sé hacer y yo le digo yo qué no sé hacer y lo que no me gusta y no voy a hacer y se acabó. Usted ya verá si me contrata, igual yo voy a ver más empresas. En cambio nosotros aquí en Colombia, eh, con la necesidad de encima y con las ganas de trabajar en estas buenas empresas, pues normalmente queremos impresionar a esta persona, la tratamos bien, le hablamos en términos de amabilidad, de lo que es nuestras habilidades, en un término de la pasión, de que nos gusta, de que queremos, de que nos encantaría estar en esa empresa, de que vamos a dar lo mejor de nosotros, de que es una gran oportunidad. Entonces esto como que impresiona, ¿sí? Todo este tema de tener la motivación al aire, donde, en lugares donde ellos no están, la cultura ya no es así.
Entonces yo les recomiendo sobre todo este tipo de cosas, este tipo de actitudes a la hora de buscar trabajo para empresas internacionales. Y bueno, a ver qué más tengo yo para mencionarles. Ya hablamos de cómo, dónde buscar, ya hablamos de qué habilidades hay que tener, ya hablamos de cómo usar la empatía en la entrevista para empresas internacionales, de sacarle el jugo a esto de ser latino. Y ya les conté los autores que deben revisar. Si quieren tener más información sobre esto o una información más técnica, mucho más especializada de expertos en el tema, mm, también les mencioné un poco el tema de la hoja de vida, revisamos algunos casos. Déjenme pensar si me faltó algo por mencionarlo. Bueno, ahora con el tema ya vamos a ir terminando, creo que ya se me están acabando los temas, pero con el hecho de las personas que salen apenas de la universidad, es lo mismo. Es lo mismo, vendan lo mejor posible su universidad y sus prácticas. Así hayan sido las peores prácticas del mundo. Vendan estas prácticas como algo extraordinario. Digan cada cosa que hicieron, muestren cada habilidad. Si les preguntan sobre algo y ustedes no lo saben, digan, en este momento no lo sé, pero estoy interesado en aprenderlo y en cualquier momento puedo empezar a estudiarlo si se requiere. Yo tengo toda la motivación necesaria para aprender esa habilidad o ese concepto. Em, en la universidad digan en qué temas estaban más interesados, por qué, por qué. Siempre es bueno, si a ustedes se les hace muy difícil el hecho de ser personas, digamos, como activas, si ustedes son más introvertidos, si ustedes son más callados, si ustedes son más, digamos, más de ese lugar, más de ese tipo de personalidad, está bien, no hay nada de malo con ser así, pero intenten tener también como escrito un poco como las cosas que quieren decir y como le decía a un amigo hace poco, intenten levantar un poco el tono de voz, no hablen como deprimidos, como aburridos, como que no quieren, como que es muy difícil para ustedes levantarse todos los días. Sé que les estoy diciendo cosas muy generales, pero créanme que cada día me tocaba a mí recibir candidatos así todos los días. Entonces, ¿cuál es la cantidad de gente que llega así a la entrevista? Hola, ¿qué tal? Ah, bien. Sí, pues sería muy bueno poder trabajar. Eso no es una actitud de una persona que realmente quiere o tiene ganas de conseguir trabajo, ¿cierto? Y algunas empresas pueden que le guste así, pero en general no va a ser muy difícil que las posibilidades de encontrar trabajo se tornen a su favor. Entonces, aunque no les guste, intenten trabajarlo un poquito, al menos mientras están fuera de la organización. Cuando ya estén adentro, ahí sí, pues hagan lo que quieran y pues, yo les recomiendo que intenten ser los mejores trabajadores posibles, pero ahí sí demuestren su personalidad, pero como les digo, en el proceso de selección, el mejor candidato es usted, nadie más. El mejor candidato es usted. Usted es el candidato perfecto. Entonces, demuestre por qué lo es, demuestre por qué lo es. Y lo digo en términos de que, obviamente lo estoy diciendo en términos figurativos, en términos de que, ay, ¿quién es el mejor candidato? Y usted, pues yo, ¿por qué? Ya le voy a decir por qué. Y vender toda esa imagen suya y toda esa capacidad suya y todos esos proyectos que ha hecho y la inteligencia que tiene y la capacidad que tiene para afrontar este nuevo reto, todo eso. Pues digo que no lleguen pensando, ay, no, es que hay mejores candidatos, hay mucha gente con más experiencia, siempre lo va a haber, pero usted siempre tiene que llegar con la mentalidad de que el mejor candidato es usted y usted va a demostrarle, les va a decir por qué usted es el mejor candidato para esa vacante. Entonces, sin llegar a ser egocéntrico, mostrar, mostrar por qué, ¿cierto? Y bueno, creo que ya podemos ir dando por finalizado. La verdad no pensé que fuéramos a durar tanto, 2 horas. Se unieron una cantidad de más o menos 30 personas, lo cual es mucho porque a diferencia de la última charla, en esta no la publiqué en ningún lado, solo la compartí algunos contactos por WhatsApp y en el grupo. Entonces me parece muy impresionante que hayamos reunido 20 personas, 30 personas para estar aquí. Les agradezco mucho por toda la atención. Me parecieron muy interesantes todas las preguntas que plantearon. Les agradezco mucho por estar aquí también.
y espero, les deseo lo mejor en todo el proceso laboral. Javier, buenas tardes. Hola Johnny, ¿cómo estás? Javier, Cuéntanos. un gusto saludarte, Javier. Te Muy estaba bueno saber escuchando, que estás por aquí. sí, te estaba escuchando atentamente, Javi. Primero decirte, pues, hombre, que gracias por referirme, por darme como una autoridad en estos temas en los que yo creo que vos sos cada vez más experto que yo. Tienes una experiencia invaluable y te escucho y me doy cuenta que hay cosas que también a mí me estás enseñando de un mercado, por ejemplo, de una forma de acceder al mercado globalizado, como lo estás diciendo vos, al mercado internacional. Decirte que me da mucho orgullo, pues, que seas mi amigo, pero también quien haya sido mi estudiante y me da mucha satisfacción y de verdad relevo mucho la labor que estás haciendo de compartir genuinamente tu conocimiento, tu experiencia para ayudar a otros a lograr a vincularse al mercado de trabajo, dándole las claves estratégicas para que lo logren. No quería, digamos, terminar que fuera a cerrar la sesión sin manifestarme, sin hablar, sin decirte gracias por lo que haces. Me enorgullece lo que haces y me da mucho orgullo todo lo que estás logrando en tu vida profesional y de verdad que creo que es una labor social muy noble y muy destacable esta de compartir tu experiencia con las personas, con los 30, 20 o 40 que han ingresado aquí, al que le ha dado muchas claves para lograr una inserción efectiva al mercado laboral. Felicitaciones y un gran abrazo. Muchísimas gracias Johnny por tus palabras, de verdad es un honor poder recibir eso de vos y gracias a todos por haber asistido, de verdad, y las personas que me conocen y los que no, les deseo lo mejor, los que vinieron a aprender como Johnny de cosas que de pronto querían saber aún más y los que vinieron también para mejorar su situación laboral. De igual forma no se preocupen porque esto lo subo a YouTube y luego lo ven 500, 600 personas como la última charla y pues también a los que participaron. Y Johnny, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Sé que eres una persona extremadamente ocupada, muy, digamos, muy de mucho erudición en estos temas y mantienes muy ocupado con todo lo que tienes por hacer. Te agradezco por asistir, por dedicarle el tiempecito y también por compartir a los demás lo que piensas. Muchísimas gracias. En estos días tenemos que reunirnos a hablar mejor de esto. Ahora no te preocupes, vos lo haces súper bien y tu experiencia es invaluable, entonces no tengo nada más que agregar que lo que hayas dicho y no, con mucho gusto y estoy disfrutando de escucharte aquí mientras voy para la casa después de clase de la maestría, entonces ha sido un placer escucharte y la verdad a los demás que aprovechen estas charlas que Javier hace porque son claves para lograr una mejor inserción laboral. Gracias, Johnny, y gracias a todos. Vamos a ver si hacemos la próxima en unos 15 días o un mes. A esa sí le voy a hacer más publicidad para ver si conseguimos de nuevo 100 personas como la última vez. Eh, Tal vez más incluso. Recuerden que esto es gratis, es más una ayuda que intento hacer, un deber social y pues espero que les haya servido. Cualquier pregunta, pues en el grupo que tenemos o a quienes tengan casos muy personales y no les guste hablar de ellos en el grupo, aunque yo prefiero que lo hagan por el grupo para que los demás puedan ver. Habemos casi 300 personas en el grupo, entonces me pueden compartir ahí, me pueden compartir en persona también. Un mensaje privado o algún mensaje en YouTube también me han estado enviando mucho. Los que quieran compartir después de estas charlas los casos de éxito, yo sé que hay más de 30 personas que se han comunicado conmigo a decirme que lograron conseguir empleo, como el caso de Edison que vino y nos compartió que pudo conseguir empleo, que está muy contento. También es muy bueno escuchar esos casos y bueno, que tengan todos un feliz sábado. Hasta luego. No. Vale, muchas gracias.